la estructura y algunos elementos importantes del marco teórico, la metodología, en el cual mencionaré elementos importantes del diseño metodológico, los instrumentos, las herramientas y las técnicas aplicadas. En un tercer momento, y el más importante, compartirles a ustedes los resultados obtenidos luego de la aplicación metodológica, y para terminar, una discusión a la luz de los resultados obtenidos. De esta manera me permito a ustedes presentarles entonces el título de mi investigación, la fabricación aditiva y su relación con el pensamiento espacial y pensamiento técnico para el desarrollo de productos. En esta primera diapositiva podemos observar las categorías de discusión sobre las cuales se desarrolló la investigación. Específicamente quiero centrarme en dos que son vitales para entender el enfoque de esta, y es la tecnología y la técnica. La técnica, entendida en términos de Bertrand Gill como un proceso de conocimientos, un conjunto de conocimientos para la transformación de la materia prima en productos terminados con valor agregado. Es por esto que en esta presentación y en el documento me voy a centrar en los procesos operacionales, secuenciales y repetitivos para la obtención de un modelo tridimensional a partir de una máquina de impresión 3D. En donde sí nos vamos a centrar es en la tecnología para la transformación de la calidad de vida de los seres humanos. Pero vayamos por el inicio. ¿Qué es fabricación aditiva y cuál es su diferencia con manufactura aditiva e impresión 3D? Cuando hablamos de impresión 3D es un término utilizado en el área de mercadeo y publicidad para generar ventas. Por otro lado, en términos académicos nos referimos como additive manufacturing. Ian Gibson, él es profesor hace 25 años de la Universidad de Hull. En áreas de robótica y automatización tiene un libro que se llama Additive Manufacturing Technologies, en el cual la define como un rango de tecnologías que son capaces de trasladar un modelo sólido y virtual en modelos físicos en un rápido y sencillo proceso. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre manufactura aditiva y fabricación aditiva? Manufactura aditiva es la traducción literal del inglés additive manufacturing, pero debido a razones culturales y etimológicas de la palabra, cuando nosotros pensamos en manufactura, pensamos en fabricado a mano, y cuando vemos esta tecnología realmente todos son sistemas computarizados y una máquina. Entonces, por razones culturales y etimológicas es correcto, y a partir de ahora en esta presente investigación referirnos como fabricación aditiva o fabricación digital aditiva. Es también importante mencionar tres elementos que quiero compartir con ustedes. El primero es que cuando nosotros pensamos en impresión 3D o a partir de ahora fabricación aditiva, lo primero que se nos viene a la mente es la máquina, es la impresora 3D. Pero la impresora 3D, la máquina como tal, no es más que la materialización del conocimiento técnico y tecnológico para el desarrollo aditivo de productos. Realmente hay un conjunto de conocimientos que supera el campo de la máquina. Estoy hablando específicamente de la técnica. Como hablé al principio, es un conjunto de conocimientos para la transformación de la materia prima. En ese sentido, a través de Bertrand Grill, entendiendo la manufactura aditiva, la fabricación aditiva, hay 7 técnicas para transformar la materia prima en productos terminados. Específicamente voy a nombrar 3. Está la fotopolimerización de resinas o BAT, está la sheet lamination, que es la laminación de hoja metálica, y la técnica que nosotros conocemos acá y manejamos acá en la universidad, que es la Fisher Deposition Molding, o lo que conoceremos ahora como fabricación digital aditiva por extrusión. Pero ahí no acaba todo el asunto. Hay un conjunto de conocimientos que supera este campo de la técnica y de la herramienta. ¿A qué me estoy refiriendo? En términos de Miguel Ángel Quintanilla, un filósofo importante de la tecnología acá, español creo, si mal no recuerdo en este momento, él define la tecnología como un conjunto de conocimientos con base científica y sistemáticos para el mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos. En este sentido, la fabricación aditiva, estoy hablando de nuevas posibilidades formales, de nuevas posibilidades técnicas, de distintos modelos de negocio, de distintos modelos de distribución, de distintos modelos de consumo. Pero, ¿por qué es esto importante y qué relación tiene con el
con el diseño del producto y por qué es tan importante para el diseño industrial. Christopher Bernard, él es profesor de la Universidad de Nottingham, tiene un libro que se llama 3D Printing y él en ese libro hace un análisis de la tendencia actual del mercado para la fabricación aditiva. Específicamente me voy a centrar en su gráfica en estos dos elementos. El prototipado rápido tiene su marcador de tendencia a inicio de 1990 y alcanza su mercado masivo a mediados de 2010-2015. Esto significa que el prototipado rápido en el mercado mundial ya se solidificó, ya alcanzó su madurez, ya lo están integrando las industrias, pero hoy ya no estamos hablando de prototipado rápido. Hoy estamos hablando de manufactura digital directa. ¿Qué significa esto? La capacidad de producir directamente, aditivamente, para el consumo de los clientes o el consumo del usuario final. ¿Dónde podemos ver ejemplos ya de desarrollo de estos proyectos? Quiero mencionar uno, el segundo. Ellos son Icon, ellos hacen casas en impresión 3D para comunidades vulnerables en Estados Unidos por menos de $10,000, y en menos de 24 horas. Pero aquí lo importante no es decir que las casas están hechas en impresión 3D o que utilizaron la máquina para hacer las casas. Aquí lo importante mencionar y lo importante como diseñadores es que ellos hacen uso de 10 principios que determinó Hood Gibson, que es un profesor de la Universidad de Cambridge. Tiene un libro que se llama Fabricated y en el cual nos propone 10 principios para la fabricación aditiva. Específicamente ellos se centran en el principio número 8, menor desperdicio de producto. ¿Qué significa esto? Que ellos son capaces de producir estas casas con 0% de desperdicio de material. Hay otros procesos, otras técnicas que alcanzan rangos de desperdicio de material entre un 20, un 30. Hay ciertos procesos de la metalurgia donde el desperdicio en la producción de los bienes ocupa un 90 hasta un 96% de desperdicio. La fabricación aditiva permite hacerlo en 0%. Pero hasta este momento me he centrado en la herramienta, la técnica y la tecnología, pero he dejado un elemento fundamental y clave en esta ecuación y es el factor humano. Es ese diseñador, es esa persona que está detrás de la máquina operando esa máquina. Es más allá de entender las posibilidades que ella tiene, es cómo yo estoy pensando el espacio y la técnica propositivamente. Eso es importante, no la técnica en términos procedimentales, sino la técnica en términos propositivos. Es por eso que centrándonos en esto y a partir de las investigaciones de Álvarez y Martínez de 2010, donde tienen una investigación que se llama competencias para la innovación, competencias requeridas para la innovación de la llamémosla-TNC, ¿no? El caso es que ellos proponen en su investigación de 2010 5 competencias claves para la innovación en profesionales de diseño industrial. Quiero resaltar 2. Ellos mencionan el pensamiento técnico y el pensamiento espacial y la destreza técnica, entendida en esta investigación como un pensamiento técnico para pues competencias para aumentar su capacidad de proposición objetualmente. De esta manera, el problema es el siguiente, que hemos identificado a partir de todo este análisis. Los dispositivos tradicionales de fabricación condicionan nuestro pensamiento espacial y pensamiento técnico para el desarrollo del producto. ¿Qué significa esto? Específicamente, yo trabajo con distintas empresas en el sector de la mecanización e inyección de plásticos. Ellos normalmente me piden a mí fabricar objetos, prototipos de lo que serán sus moldes. También trabajo con diseñadores profesionales y diseñadores en formación en la Tadeo, en la Javeriana y en la Autónoma. Y es muy curioso analizarlos porque los objetos que ellos me envían generalmente no están pensados espacialmente adecuadamente para su fabricación. ¿Qué significa esto? Traer un ejemplo, esta pirámide es un objeto sencillo. La manera más óptima de fabricarlo es de esta manera, con el eje Z en vertical. Pero sucede que las personas cuando me envían esto, realmente lo envían de esta manera. ¿Qué significa esto? ¿Alcanzamos a ver todos? Qué pena.
como algo siempre tiene que pasar antes de la presentación, eso es fijo. Siempre la envían de esta manera. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la diferencia en estos dos elementos? La diferencia es que esta pieza gira 90 grados y requiere 40% más de tiempo y 30% más de material en su fabricación. En términos de desarrollo de producto, hablamos de seguramente un impacto significativo en la viabilidad del proyecto y en la sostenibilidad de este. Pero no solo se detiene allí, también hay un segundo problema identificado y es el ejemplo que les traigo acá. Esta primera imagen muestra el desarrollo objetual seguramente de un maestro alfarero que ha desarrollado su técnica a través de muchas generaciones. Hasta este punto todo es perfecto, pero cuando observamos los desarrollos con fabricación aditiva vemos una configuración formal muy similar. Esto significa que las personas no están entendiendo las posibilidades de los materiales, las posibilidades de la herramienta y las posibilidades de los procesos, las posibilidades que nos ofrece la técnica para la complejidad formal en los productos. ¿Qué significa esto? He puesto algunas piezas significativamente llamativas en las que intento demostrar la complejidad formal al que se puede alcanzar utilizando la fabricación aditiva. De esta manera, Ian Gibson, nuevamente el profesor de la Universidad de Hull, nos dice: la utilización efectiva de los procesos de fabricación aditiva requiere no solo del conocimiento de los beneficios y limitaciones de la fabricación aditiva, sino también de los requerimientos en operaciones necesarios para finalizar la parte de uso. De esta manera, la pregunta se ha configurado de la siguiente manera: ¿cuál es el pensamiento espacial? Recordemos específicamente las habilidades espaciales y los sistemas de representación, y el pensamiento técnico en términos propositivos, no en términos procedimentales, relacionado con la fabricación digital aditiva por extrusión. Recordemos la técnica que manejamos aquí en la universidad para el desarrollo de producto. Pero hasta este momento les he establecido la estructura de mi investigación, les he hablado un poco del marco teórico frente a fabricación aditiva, pero he dejado dos elementos importantes que no he mencionado. ¿Qué es el pensamiento espacial y a qué me estoy refiriendo con eso? ¿Y qué es el pensamiento técnico y a qué me estoy refiriendo con eso? En términos de la discusión en el área de la psicología, hay una gran nebulosa porque hay muchos conceptos en esta área. Fue una discusión bastante difícil porque hablamos de pensamiento técnico, hablamos de pensamiento espacial, de habilidad espacial, de relaciones espaciales, de orientación espacial, de visualización espacial, de inteligencia espacial, de capacidad espacial, de competencias espaciales. Entonces, hay una cantidad de términos que se usan sin el debido, digámoslo, rigor. No voy a entrar en esa discusión, pero me voy a centrar en dos elementos importantes: el pensamiento espacial y uno de sus componentes, la habilidad espacial. McGee es un psicólogo importante de la década de los 70 en términos de la psicología, y él nos dice: mire, la habilidad espacial es la habilidad de manipular, rotar, girar o invertir mentalmente figuras gráficamente. Pero entonces, ¿qué es el pensamiento espacial? Si tener la capacidad de girar las piezas, imaginarlas, rotarlas, eso es la habilidad espacial. ¿Qué es entonces el pensamiento espacial? La National Research Council, ellos son los encargados de desarrollar el Pensum K12 en las escuelas públicas de Estados Unidos y Canadá. Tienen un libro que se llama Learning to Think Spatially, aprendiendo a pensar espacialmente, en el cual nos dicen: miren, el pensamiento espacial se divide en dos categorías: el espacio como elemento contenedor y el espacio como elemento para la intervención. Específicamente, todo eso está un poco más ampliado en mi documento, entre las páginas 45 a 55. Yo me voy a centrar específicamente en los dos elementos que mencioné al principio: las herramientas de representación del espacio, específicamente el espacio euclidio o sistema tridimensional, y las habilidades espaciales, específicamente en términos de Sutton y Williams y Olkun, que son dos investigadores muy importantes para las habilidades en el diseño de producto. Específicamente nos centramos entonces en las relaciones espaciales y las visualizaciones
espaciales. ¿Y qué es entonces el pensamiento técnico? Nuevamente es importante comprender que no estoy hablando de la técnica en términos procedimentales, operativos para la transformación de la materia, sino en términos propositivos. ¿Cómo entiendo yo el material y las posibilidades que me ofrece? ¿Cómo entiendo yo los procesos y la herramienta y las posibilidades espaciales que ésta me ofrece? Específicamente, como pues ya mencioné, nos centramos en materiales, herramientas y procesos. En mi segundo objetivo específico, planteaba reconocer los principios operacionales de la tecnología. Específicamente David Layton, a través de Polanyi, nos dice que un principio operacional es ese conjunto de elementos que determinan la operación especial de la máquina. Estoy hablando de un conjunto de elementos que determinan por qué esa máquina se diferencia a las demás. En este sentido, amplío mucho más esto en la página 50-55, pero quiero dejar mencionados 4 elementos en términos propositivos. El Meltdown Index, la programación, la adición y el sistema tridimensional son los elementos que en conjunto nos determinan el principio operacional. Pero hasta este momento les he hablado de la estructura nuevamente que se utilizó en la investigación, de algo del marco teórico de los elementos claves, pero ahora vamos a hablar de la estructura metodológica que se llevó a cabo en esta investigación. Como mencioné al principio, es una investigación es una exposición exploratoria que consiste en una aproximación a un evento poco conocido, lo que le permite al investigador familiarizarse con las situaciones y los contactos para abrir camino hacia una investigación mucho más compleja. Es importante mencionar que esta investigación no buscaba respuestas y resultados, más que eso lo que buscaba era entender la complejidad de las relaciones entre las variables, identificar y proponer futuras líneas de investigación. El enfoque que se utilizó fue un enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo, con técnicas de encuesta. Específicamente las herramientas que se diseñaron fueron 3, pues realmente se diseñaron 2 y se modificó una. Esta primera, el dominio espacial sobre el espacio para el desarrollo del producto, obedece a las habilidades espaciales. ¿Qué dominio del espacio, de las habilidades espaciales tengo yo para encontrar la mejor forma de fabricar los objetos? Específicamente nos basamos en la prueba DAT5, que es una prueba española. Luego de un análisis y varias discusiones se determinaron las preguntas y los elementos más significativos, reduciendo la prueba a 30 preguntas. El segundo instrumento buscaba establecer el dominio de las herramientas de representación del espacio. Recordemos, sistema tridimensional. Todos hemos utilizado el sistema tridimensional seguramente en algún momento de nuestra universidad o nuestro colegio. Y en tercer instrumento, el dominio de la técnica para el desarrollo del producto. Específicamente en este se les planteaban 2 ejercicios, una casa y un árbol con diferentes niveles de complejidad, y se les pedía que a través de fabricación tradicional, entendamos fabricación tradicional como aquellas técnicas, valga la redundancia, tradicionales, inyección, extrusión, soplado, termoformado, vaciado, para convertir este objeto en un objeto material, definiendo materiales, herramientas y procesos, pero asimismo, ¿cómo lo fabricaría usted? Por fabricación aditiva, definiendo materiales, herramientas y procesos. El procedimiento que se llevó a cabo, tuvimos la fortuna de contar con la asistencia de una profesional en psicología de la Universidad Javeriana. Ella fue mi asesora en toda esta recolección de datos y aplicación de los instrumentos, ya que ella es profesional en psicología y pues tiene dominio en esta área. La población estuvo compuesta por 231 alumnos que cursan las rutas de talleres de diseño industrial, recordemos, taller de objeto, taller de interacción y taller de contexto, y la muestra estuvo compuesta por 75 alumnos que cursan las rutas de taller de objeto. ¿Por qué objeto? Porque son los cursos en donde las personas requieren ser altamente propositivas objetualmente. Vale la pena mencionar el tercer objetivo específico, explorar a través de un caso de estudio el pensamiento técnico y el pensamiento espacial descrito. Afortunadamente no se contó con un solo caso de estudio, sino con 75. El muestreo no fue probabilístico, fue por
perdón, el muestreo fue no probabilístico. ¿Por qué no probabilístico? Porque la muestra no fue elegida aleatoriamente. ¿Qué significa esto? Que los sujetos dentro de la muestra no tuvieron la misma probabilidad de ser seleccionados, por lo cual se determinó muestreo no probabilístico por conveniencia en términos de Sampieri. Y llegamos al momento más importante de la presentación, los resultados, compartirles a ustedes qué fue lo que encontramos. En este primer instrumento, recordemos habilidades espaciales. Es importante mencionar que eran 30 preguntas, el 93% de la muestra, hablamos de 68 de los 75 estudiantes, tienen entre 25 y 30 respuestas acertadas. Esto en términos del instrumento evidencia que tiene un alto desarrollo de las habilidades espaciales para el desarrollo de producto. En mi segundo instrumento, y fue el más propositivo realmente porque nos sorprendió, para ser sincero, yo no esperaba estos resultados, era una pregunta muy sencilla. En este primer espacio, recordemos, es la segunda prueba, ¿no? En este se les pedía, en la primera pregunta, enumere enumere el sistema cartesiano, enumere los ejes del plano cartesiano, enumere los ejes del plano cartesiano. Una pregunta sencilla, el 100% de los estudiantes la respondió bien, pero la clave era en la segunda pregunta. Determinen los ejes para el sistema tridimensional, recordemos herramientas de representación del espacio. El 89% de la muestra respondió mal esta pregunta. ¿Qué se les solicitaba? Se les daban una serie de coordenadas de esta misma figura y se les pedía dibujarla en el espacio. Una tarea supremamente sencilla que todos esperaríamos resolverla de esta manera. El 89% de las personas la respondió de esta manera. Esta es la manera adecuada para pensar el espacio en términos de la fabricación aditiva. El 89% de la muestra la respondió así. Ya he mencionado, en términos de viabilidad y de costos, lo que sucede cuando se fabrican objetos pensando inadecuadamente el espacio. Pensemos de pronto en figuras más complejas como las que muestro, pues seguramente ya la viabilidad y todos estos términos se convierten en cosas mucho más significativas en el momento del costeo de los proyectos. Y nuestro tercer instrumento también fue muy enriquecedor porque nos permitió comprobar que es probable, es significativo mencionar que la baja capacidad de proposición objetual en términos de la fabricación aditiva, o sea, el uso, la apropiación y el dominio de las posibilidades espaciales y las posibilidades técnicas que nos ofrece la tecnología, no está siendo aprovechado debido al desconocimiento de esos elementos técnicos. En estas dos preguntas podemos ver que los resultados fueron muy similares, validando de cierta manera la confiabilidad del instrumento, pero quiero centrarme en dos elementos. La columna de la izquierda son los resultados para la fabricación tradicional. Recordemos cómo fabricaría usted esta casa por fabricación tradicional y cómo la fabricaría usted por fabricación aditiva. El 63% de la muestra se agrupó en los niveles 3, 4 y 5, siendo altamente propositivos habitualmente y evidenciando dominio sobre estos elementos para el desarrollo del producto. Pero lo importante acá es que, asimismo, el 60% de la muestra, en términos de la fabricación aditiva, se agrupó en los niveles 1 y 2, evidenciando un bajo desarrollo de los conocimientos técnicos en términos propositivos para el desarrollo de producto. De esta manera, quisiera, una vez compartidos los resultados de esta investigación, mencionar unas conclusiones en términos de la discusión. La primera es, recordemos, no estamos hablando de una máquina, no es la máquina, no es la herramienta, es una tecnología. La segunda es, no hablamos de impresión 3D, en términos académicos hablamos de fabricación aditiva.
La tercera, recordando el primer objetivo específico planteado, y es reconocer los cambios entre el pensamiento espacial y el pensamiento técnico. Específicamente, reconocimos el cambio en el pensamiento espacial en el uso del sistema tridimensional o del espacio euclídeo para desarrollar productos. Hay una manera adecuada de utilizarlo para estas técnicas y estas tecnologías. Y segundo, hay una manera distinta de pensar la técnica o los conocimientos distintos en términos de las posibilidades de los materiales, las posibilidades de las herramientas y las posibilidades del proceso para el desarrollo de producto. Y cuarto, proponer y recordarles de manera propositiva los 4 elementos de los principios operacionales que identifican esta tecnología y esta técnica como un elemento, una máquina especializada diferente a todas las demás. Pero hay 2 conclusiones que me gustaría plantear, y es una en términos académicos, y es que el Pensum está haciendo un buen trabajo en términos del desarrollo espacial de las habilidades para los estudiantes. Se está evidenciando que los estudiantes dominan las habilidades espaciales, pero en términos de la técnica se evidencia en resultados que todavía tenemos o todavía hay trabajo para hacer para que los estudiantes tengan la posibilidad de elegir tanto procesos tradicionales como procesos digitales para llevar a cabo el desarrollo de sus proyectos o de sus productos. Pero en términos personales, y es donde más quiero centrarme, ¿qué significó esto para mí y qué me deja esto a mí? Y es que si de aquí a mañana yo decido hacer una consultoría en empresas, en instituciones académicas, lo importante no es enseñarle a las personas a utilizar la máquina, lo importante no es enseñarle a las personas a operar la máquina, cómo se hacen los procesos, las secuencias, los números de pasos, sino lo importante es enseñarles cómo tienen que pensar la tecnología y las posibilidades que nos ofrece esta técnica. Específicamente, y para cerrar, si quisiéramos introducir estos hallazgos y este conocimiento a la etapa en concreto del desarrollo de producto, en términos de procesos mentales caeríamos seguramente en un error. ¿Por qué? Porque estos procesos están integrados durante todo el proceso. O sea, no podemos decir que el pensamiento espacial se utiliza únicamente al inicio del desarrollo del producto o al final. Es integral a todo el proceso. Pero si quisiéramos centrarnos, digámoslo nuevamente, en la etapa del desarrollo del producto, el profesor David Cañón nos ha proporcionado 2 formatos de normas sectoriales de competencia laboral que ellos han desarrollado con el SENA, en el cual ellos tienen, digamos, una guía o una serie de etapas para digitalizar el dibujo de acuerdo con técnicas de modelación virtual y manuales técnicos. Específicamente, pues sé que no alcanzan a ver, pero los voy a guiar. En este punto dice, es la primera actividad clave, generar volumetría digital, y en este punto dice 1.3, la selección de planos está acorde con sistemas de referencia y parámetros de dibujo. En ese punto lo que ellos están haciendo es determinar si el espacio está correctamente utilizado para la fabricación de aditiva y si la técnica está correctamente aplicada. Lo repito nuevamente, en ese punto ellos se encargan de verificar la selección de planos está acorde con los sistemas de referencia, entendamos en este caso para mi investigación el sistema tridimensional y los parámetros del dibujo en relación a la técnica. Para terminar y para cerrar, quiero presentarles al equipo que estuvo detrás conmigo de esta investigación. Profesor Fernando Álvarez, él es profesor acá de diseño industrial. El profesor Leonardo Rodríguez, él es psicólogo de la Universidad Javeriana. Él fue mi asesoría en toda la parte de habilidades espaciales y pensamiento espacial. Recordemos, los psicólogos llevan en este tema 70 años. Manuel Contento y Sebastián Maecha. Manuel Contento es estadístico y Sebastián Maecha es ingeniero. Ellos 2 fueron una parte clave y fundamental en todo el análisis estadístico y descripción estadística que se realizó, todo el manejo de las bases de datos.
y el profesor Alberto Romero y Sergio Romero, que fueron fundamentales en términos de la conceptualización del proyecto, y la profesora Silvia Bernal, Ricardo Rojas y Samuel Herrera. Ellos fueron parte del grupo del pensamiento espacial que se conformó para poner en discusión y para poner sobre la mesa todos los temas que iban saliendo en el desarrollo de la investigación. De esta manera terminó mi presentación y quiero dejar abierto la sección de discusión y de preguntas. Muchísimas gracias.